¿Estás preparado para la temporada de tormentas invernales? Aquí hay algunas recomendaciones y consejos de la Oficina de Sostenibilidad de la Agencia de Servicios Generales del Condado de Alameda y organizaciones voluntarias activas en desastres, BOAD. Experimentamos muchos tipos de eventos climáticos aquí en el área de la bahía, por lo que estamos aquí para brindarle orientación para ayudarlo a prepararse y responder a amenazas relacionadas como cortes de energía, tormentas e inundaciones. Hoy cubriremos los recursos de preparación para catástrofes climáticas y las herramientas de comunicación, incluida la información sobre qué miembros de la comunidad son particularmente vulnerables y cómo prepararse. Luego, nos sumergiremos profundamente en los cortes de energía, las tormentas y las inundaciones. Y aunque no tengamos una sección que cubra a fondo los terremotos, los consejos de preparación que cubriremos son aplicables a cualquier peligro, incluidos los terremotos. Por último, compartiremos los recursos que pueda utilizar. Estos son algunos titulares de 2023 y 2024 que muestran noticias sobre un río atmosférico local y un corte de energía. Esto demuestra que estos eventos ya están sucediendo y van a seguir sucediendo. Estos tendrán un impacto real para nuestra comunidad, con infraestructura afectada, negocios que cierran, impactos en la salud humana y más. ¿A quién va a afectar este tipo de eventos? Las comunidades de primera línea serán las primeras y más afectadas por el cambio climático. Es posible que los residentes de primera línea no tengan recursos para adaptarse o responder. Estos incluyen personas con adultos mayores, niños, personas con afecciones médicas, personas con discapacidad, residentes de bajos ingresos, comunidades de color, comunidades indígenas, personas que viven solas, personas sin hogar y trabajadores al aire libre. Los residentes también pueden enfrentarse a múltiples vulnerabilidades a la vez. Para empezar, cubriremos la preparación para catástrofes climáticas. Los desastres pueden ocurrir inesperadamente, por lo que es importante estar preparado con anticipación. El primer paso para estar preparado es conocer los acontecimientos que ocurren localmente. Puede obtener información sobre estos eventos inscribiéndose para recibir alertas de emergencia y evacuación, de las que hablaremos más adelante, y seguir a las agencias locales del Condado de Alameda, como los bomberos y la Oficina de Servicios de Emergencia, para mantenerse al día sobre los eventos que suceden en el condado. El paso 2 consiste en tener un plan. Revise su plan de evacuación con su familia y o amigos y tenga un lugar de reunión designado para las evacuaciones. Por ejemplo, conozca la ruta más rápida para salir de su área si un incendio forestal se acerca a su casa. El paso 3 es hacer un kit de preparación. Hablaremos más sobre esto en la siguiente diapositiva. Por último, el paso 4 es involucrarse. Puede inscribirse como voluntario para ayudar a otros y fortalecer su comunidad visitando acgov.org/ready/involved. Visite ready.gov/es/kit para ver una lista de verificación de los artículos que debe incluir en su kit de preparación. Empaque agua y comida para varios días. Idealmente 1 galón de agua por persona por día. Empaque todos los artículos juntos en una bolsa duradera y guárdela en un lugar de fácil acceso donde pueda agarrarla rápidamente cuando necesite salir. Los miembros de la familia pueden empacar bolsas individuales que incluyen artículos como ropa, pertenencias personales y actividades entretenidas para los niños. Y no olvide de empacar las necesidades esenciales para los miembros especiales de la familia, como comida para mascotas para su perro, o medicamentos que salvan vidas para un adulto mayor de la familia.
cree un kit de preparación para su hogar, trabajo y auto. Y actualice sus kits todos los años para asegurarse de que todos los alimentos y medicamentos no estén vencidos. Visite acalert.org para suscribirse a nuestro sistema de mensajería y recibir alertas sobre desastres relacionados con el clima, información sobre terremotos y otros peligros. Cuando una emergencia amenaza vidas, es fundamental que podamos comunicarnos con usted. AC Alert le envía mensajes de emergencia a los dispositivos elegidos para eventos en el condado. Puede recibir alertas como un mensaje de texto, correo electrónico o incluso una llamada telefónica a un teléfono fijo. Siga nuestras redes sociales locales de preparación para mantenerse actualizado sobre los eventos en el condado. Dependiendo de la gravedad y el tipo de desastre, podría recibir una orden de evacuación, una advertencia de evacuación o una orden de refugiarse en el sitio. Un aviso de evacuación significa que existe una amenaza seria y debe prepararse para salir, y debe salir ahora si las personas o los animales necesitan tiempo adicional. Una orden de evacuación significa salir inmediatamente porque su vida está en peligro. Refugiarse en el lugar significa permanecer en el interior y tomar precauciones. Por ejemplo, cuando la calidad del aire es muy insalubre para el público en general. El condado utiliza una herramienta llamada Genesis Protect, anteriormente Stonehaven, para ayudar a las comunidades a prepararse para las evacuaciones antes de que ocurra un desastre. Genesis Protect trabaja con planificadores de emergencia locales y socorristas para guiar la toma de decisiones sobre si, cuándo y dónde ordenar evacuaciones, al tiempo que prioriza las áreas más vulnerables. Puede descargar la aplicación Genesis Protect con un teléfono inteligente o buscar su zona en protect.genesis.com/search. Desde allí, puede ingresar su dirección para verificar el estado de su área y compartir su ubicación con Genesis para el ingreso automático de datos. Si la zona está activada para una orden de evacuación, una advertencia de evacuación o un refugiarse en el sitio, verá información adicional sobre el motivo de la activación. Es posible que el agua potable no esté disponible durante o después de muchos desastres relacionados con el clima. Además de tener un suministro de agua embotellada, también es útil aprender a tratar el agua. El mejor método para tratar el agua es hervirla. Esto matará bacterias, virus y parásitos. Hierva durante 1 minuto a elevaciones inferiores a 6.500 pies, 1.981 metros. Y hierva durante 3 minutos a elevaciones superiores a 6.500 pies, 1.981 metros. Desinfectar el agua matará la mayoría de los virus y bacterias. Agregue 8 gotas o aproximadamente 1/8 de cucharadita de lejía doméstica sin perfume al 5 al 9% a 1 galón de agua. Mezcle bien y espere 30 minutos antes de usar. Por último, filtrar el agua puede eliminar los parásitos. Hay varios tipos de filtros de agua, así que solo tiene que seguir las instrucciones del fabricante. Tenga en cuenta que el agua filtrada puede necesitar un tratamiento adicional para ser segura. Esta imagen se tomó prestada de ready.gov de FEMA, el sitio web de preparación para emergencias, que muestra una forma de pensar en cómo los residentes pueden mantenerse conectados entre sí. Este gráfico resalta la escritura de números de teléfono y nombres para un contacto de emergencia, contacto fuera de la ciudad y lugares de reunión del vecindario. En las secciones de información adicional puede agregar información sobre organizaciones comunitarias y redes de apoyo que pueden ayudarlo durante una catástrofe. Escriba sus contactos de emergencia para ver a quién podría necesitar chequear, ponerse en contacto o pedir ayuda durante eventos climáticos extremos.
He compartido mucha información. Ahora le haré algunas preguntas sobre algunos de los hechos clave que acaba de escuchar. Esto le ayudará a retener los datos más importantes. Pausa el video después de leer las opciones y piensa en tu respuesta. Luego, presiona reproducir nuevamente para escuchar la respuesta. Primera pregunta. ¿Con qué frecuencia debe renovar sus kits de preparación? 1. Cada semana. 2. Todos los años. 3. Cada 10 años. La respuesta es el número 2. Cada año. Elija una época del año para comprobarlo. Septiembre es el mes nacional de la preparación. Próxima pregunta. ¿Qué debe hacer si recibe una orden de evacuación? 1. Salga inmediatamente. 2. Prepárese para salir. 3. Permanezca en el interior. La respuesta es 1. Sal inmediatamente. Tu vida corre peligro. ¿Y cuál es la mejor manera de potabilizar el agua? 1. Desinfección. 2. Hervir. 3. Filtro. La respuesta es 2. Hervir. El agua hirviendo mata bacterias, virus y parásitos. Para el resto de la presentación, cubriremos amenazas específicas, incluida la forma en que las amenazas podrían cambiar con el cambio climático, las mejores prácticas y las acciones de protección. En primer lugar, los cortes de energía. La electricidad puede cortarse en condiciones de tormenta, pero también puede haber cortes de energía planificados diseñados para limitar el riesgo de incendios forestales. PG&E puede cortar temporalmente la energía en áreas de alto riesgo de incendio, para reducir el riesgo de incendios causados por la infraestructura eléctrica. Estos se denominan cortes de energía por seguridad pública o PSPS. Si hay un evento de PSPS, PG&E proporcionará un mapa de las áreas afectadas y los clientes. Hay ciertas condiciones que desencadenan cortes de energía por seguridad pública. Estos incluyen la humedad, vientos fuertes, condiciones de combustible, advertencia de riesgo de incendio de bandera roja y observaciones locales. Este mapa de distritos de alto riesgo de incendio está patrocinado por la Comisión de Servicios Públicos de California, CPUS, y está diseñado específicamente para identificar áreas donde existe un mayor riesgo de incendios forestales asociados a los servicios públicos. Este mapa de amenaza de incendios para el condado se capturó a mediados de junio del 2023. Hay varias áreas alrededor del condado donde podemos esperar zonas de alto riesgo de incendio. Querrá estar preparado para los cortes de energía, incluso si no están planificados. Los impactos de los PSPS han disminuido con las mejoras en la infraestructura del sistema eléctrico. Los PSPS son menos frecuentes de lo que solían ser, pero siguen siendo motivo de preocupación, especialmente para aquellos en áreas de alto riesgo de incendio. Los cortes de energía también pueden ocurrir durante las tormentas, por lo que debe estar preparado para llevar a cabo sus actividades diarias sin electricidad durante eventos de tormentas extremas. Entonces, ¿quién es el más vulnerable durante las interrupciones y los cortes de energía? Cuando hay un corte de energía, los métodos de iluminación y comunicación, como los teléfonos celulares, pueden perder energía. Por lo tanto, las personas que viven en áreas aisladas pueden tener herramientas de comunicación limitadas. Es posible que los niños o ancianos en centros de cuidado y sus cuidadores tengan que cambiar sus rutinas si los centros deben cerrar. Personas con discapacidades o afecciones médicas que dependen de dispositivos médicos y de movilidad eléctricos. Existe el riesgo de que los alimentos se echen a perder, porque los cortes de energía pueden durar entre 24 y 72 horas o más.
Por lo tanto, las personas de bajos ingresos pueden verse afectadas si es necesario tirar comida. Además, los salarios pueden perderse debido al cierre de las empresas. Las personas con vulnerabilidades superpuestas pueden verse aún más afectadas por los cortes de energía. Por ejemplo, es posible que las personas vulnerables al calor extremo no puedan usar el aire acondicionado para refrescarse en caso de un corte de energía. Los hogares y negocios con líneas eléctricas en las áreas de riesgo elevado o extremo de incendios forestales tienen más probabilidades de que se les corte la energía para prevenir el riesgo del incendio. Y durante las tormentas, las personas pueden verse afectadas si tienen una bomba eléctrica que elimina el agua de lluvia o de inundación de sus hogares. Existen algunos programas de apoyo para ayudar a las personas durante los cortes de energía. El programa principal de PG&E es el programa Medical Baseline. Es para cualquier persona con una condición médica elegible o un dispositivo médico que use energía. Una vez que se inscriba en el programa, esto le permite obtener una reducción en la factura por el uso de electricidad para dispositivos que salvan vidas, así como notificaciones adicionales de PG&E. Lo llamarán o incluso irán a su puerta para asegurarse de que esté al tanto de los cortes planificados. PG&E también tiene un programa de baterías portátiles que le permite obtener una batería totalmente subsidiada para usar durante estos eventos. Además, hay un programa de recursos y acceso ante desastres para personas con discapacidades que está a cargo de Centros de Vida Independiente, que atiende a personas con discapacidades. Brindan soporte que incluye baterías de respaldo portátiles, alojamiento en hoteles y vales de comida. CRIL presta servicios en el sur y el este del condado de Alameda, y CIL presta servicios en el norte del condado de Alameda, incluidos Berkeley, Oakland, Alameda, Emeryville, Piedmont y Albany. Sin embargo, hay algunas poblaciones a tener en cuenta que pueden no ser atendidas por las ofertas actuales del programa. Por ejemplo, las personas con medicamentos refrigerados se verán afectadas, pero no son atendidas por el programa Medical Baseline. Medical Baseline requiere documentación de un médico, que puede requerir varios pasos para obtenerla, y requiere conocimientos lingüísticos. Además, el portal solo está disponible para agencias gubernamentales, no para proveedores de salud comunitarios. Entonces, ¿cómo puede prepararse y mantenerse a salvo? Rellene los medicamentos con antelación. Abastézcase de alimentos no perecederos. Prepare su propio hielo para enfriar los alimentos y limite la apertura del refrigerador una vez cortada la electricidad. Encuentre compañeros para los que viven solos. Llame al 211 o a la línea directa para cortes de energía no urgentes al 833-284-3473 para solicitar ayuda. Disponga de llaves de respaldo para llaves y cerraduras electrónicas. Durante el corte, desenchufe los electrodomésticos grandes que pueden sobrecargarse cuando vuelva la electricidad. Tenga a mano linternas y lámparas solares o a batería. Ahora, ¿por qué se producen cortes de energía por seguridad pública? 1. Para arreglar la infraestructura del sistema eléctrico. 2. Las condiciones de la tormenta cortó la energía. 3. Para reducir los incendios en las infraestructuras eléctricas. La respuesta es 3. Para reducir los incendios en las infraestructuras eléctricas. ¿Quién puede inscribirse para recibir notificaciones adicionales en los cortes de energía programados? 1. Residentes con lavavajillas. 2. Residentes con dispositivos médicos que utilizan energía. 3. Residentes con 2 líneas telefónicas.
La respuesta es 2. Residentes con dispositivos médicos que utilizan energía. Los residentes con condiciones médicas que requieren energía pueden recibir notificaciones adicionales de PG&E a través del programa Medical Baseline. ¿Qué puede perder potencia durante un corte de energía? 1. Equipos médicos eléctricos. 2. Refrigeradores. 3. Ambos. La respuesta es 3. Ambos. Los cortes de energía pueden durar entre 24 y 72 horas, por lo que existe el riesgo de que los alimentos se echen a perder. A continuación, revisaremos las tormentas y las inundaciones. Las inundaciones son el desastre natural más común en los Estados Unidos, por lo que es importante comprender los riesgos y saber qué hacer si ocurre una inundación. Los ríos atmosféricos son regiones largas y estrechas de la atmósfera que transportan vapor de agua. Puede pensar en ellos como ríos en el cielo. Los ríos atmosféricos que transportan grandes cantidades de vapor de agua y fuertes vientos pueden crear lluvias extremas y provocar inundaciones y aludes de barro. Las inundaciones repentinas comienzan en unas pocas horas o incluso minutos después de las lluvias intensas. Esto le da a las personas poco tiempo para prepararse y tomar precauciones. Las inundaciones ocurren en áreas donde el suelo no puede absorber toda el agua caída. Las zonas urbanas son particularmente vulnerables a las inundaciones repentinas debido a las superficies pavimentadas impermeables. Una vigilancia de inundación es cuando las condiciones para las inundaciones son favorables y posibles. Un aviso de inundación es cuando la inundación es inminente o está ocurriendo. Los aludes de barro pueden ocurrir cuando el agua se acumula rápidamente en el suelo. Los aludes de barro pueden contener agua, lodo, rocas y escombros. Los aludes de barro pueden sonar como árboles que se agrietan o rocas grandes que chocan entre sí. Algunos lo describen como un tren de carga. Un estruendo bajo puede convertirse en un rugido a medida que se acerca una luz de barro. Esté atento a los aludes de barro en áreas con pendientes pronunciadas y escorrentía, construcción y tierra quemada por incendios forestales, y los postes telefónicos, los árboles o las cercas inclinados son fuertes indicadores de una luz de barro. Si ve que comienza una luz de barro, muévase rápidamente al terreno elevado más cercano en una dirección alejada del camino. Los aludes de barro pueden causar cierres de carreteras, que se publicará en el sitio de obras públicas del condado. Las tormentas traen fuertes vientos que varían en intensidad. Los vientos fuertes pueden producir condiciones de conducción difíciles para los vehículos, derribar árboles, líneas eléctricas, cercas y estructuras temporales. Los objetos sueltos o no asegurados pueden salir volando. Advertencia de viento. Se esperan vientos sostenidos de 31 a 39 millas por hora durante una hora o más y/o ráfagas de viento de 46 a 57 millas por hora para cualquier duración. Aviso de viento fuerte. Se esperan vientos sostenidos de 40 millas por hora o más durante una hora o más. O ráfagas de viento de 58 millas por hora o más para cualquier duración. Vigilancia de viento fuerte. Cuando las condiciones de alerta de viento fuerte son posibles. Para permitir tiempo de viaje adicional, los adultos mayores y las personas con discapacidades pueden considerar evacuar durante las advertencias de evacuación o en cualquier momento en que se sientan inseguros. Nunca espere a que le digan que salga de una situación insegura. Personas con problemas de salud. Las aguas de las inundaciones pueden contener enfermedades que pueden causar o empeorar los efectos sobre la salud. Personas que viven en casas antiguas.
El agua puede filtrarse hacia la casa debido a los cimientos deteriorados. Personas con bajos ingresos pueden no tener acceso a medios de transporte como un automóvil para evacuar. Personas sin vivienda, muy susceptibles a los efectos de las inundaciones. Las vidas y las pertenencias corren un alto riesgo. Aquí hay un mapa que muestra las áreas de riesgo de inundación para el condado. Los vecindarios cerca del arroyo San Lorenzo, el arroyo Alameda, el embalse de San Antonio, la costa de la bahía y más, corren un alto riesgo de inundación. Puede consultar el sitio web de FEMA para ver si se encuentra en la llanura aluvial de FEMA. Los términos inundación de 100 años e inundación de 500 años se utilizan para describir la probabilidad que ocurra una inundación. Una inundación de 100 años es una inundación que tiene una probabilidad de 1 sobre 100, 1%, de ocurrir cada año. Entonces, ¿cómo puede prepararse y mantenerse a salvo? Dese la vuelta, no se ahogue. Nunca camine ni conduzca a través de las aguas de la inundación. Nunca rodee las barricadas de advertencia. Las personas y los objetos, incluidos los automóviles, pueden ser arrastrados fácilmente por las aguas de la inundación cuando se mueven rápidamente. 6 pulgadas, 15 centímetros de agua, pueden derribarlo. Solo un pie, es decir 30.5 centímetros de agua, pueden hacer flotar muchos vehículos. Evite el contacto con el agua de la inundación. Puede haber contaminantes, escombros, líneas eléctricas caídas y cargadas, o animales como serpientes escondidas en las aguas de la inundación. Si el agua entra en contacto con su piel, lave el área con agua caliente y jabón, o use desinfectante para limpiar el área lo antes posible. Cuando se esperan vientos fuertes, retire o asegure cualquier peligro al aire libre, como muebles de jardín, cestos de basura, parrillas, juguetes para niños, etc. Coloque bolsas de arena a lo largo del perímetro de la casa para desviar el agua de los cimientos. Coloque bolsas de arena en zonas bajas. Visite el sitio web de Obras Públicas del Condado para ver dónde están disponibles las bolsas de arena para su recolección. Es posible que tenga que evacuar rápidamente. Por lo tanto, mantenga el tanque de gasolina de su automóvil al menos medio lleno. Nunca toque ni conduzca sobre cables eléctricos caídos. Las cargas pueden electrocutarlo. Si una línea eléctrica cae sobre su vehículo, llame al 911 y permanezca adentro hasta que un profesional pueda quitarla. No regrese a casa hasta que esté a salvo. Después de una inundación, su hogar puede estar contaminado con moho o aguas residuales que pueden causar riesgos para la salud. Por lo tanto, seque su casa y limpie o elimine todos los artículos contaminados con moho. Espere más instrucciones de las autoridades o profesionales antes de encender o apagar la electricidad y el gas. Consulte con las autoridades locales para asegurarse de que su agua potable sea segura y no haya sido contaminada. Use ropa protectora cuando limpie, como una mascarilla, una camisa de manga larga, pantalones, guantes de trabajo y botas resistentes. Ahora, si necesita más tiempo para evacuar, ¿cuándo debe salir? 1. Cuando llueve mucho. 2. Siempre que se siente inseguro. 3. Cuando alguien llama a su puerta. La respuesta es el número 2. Siempre que se siente inseguro. Personas como los adultos mayores o las personas con discapacidad pueden necesitar más tiempo para evacuar debido a su movilidad. ¿Qué es un aviso de inundación? 1. Las condiciones para las inundaciones son favorables y posibles. 2. Inundación inminente o en curso. La respuesta es 2. Inundación inminente o en curso.
¿Qué es una inundación de 100 años? 1. Una inundación que ocurre cada 100 años. 2. Una inundación que tiene una probabilidad de 1 sobre 100, es decir, 1% de ocurrir cada año. La respuesta es 2. Una inundación que tiene una probabilidad de 1 sobre 100, es decir, 1% de ocurrir cada año. El siguiente par de diapositivas incluyen listas de enlaces que pueden serle útiles. Le animamos a que se inscriba en el mejor sistema de alerta para usted, en su condado y en su ciudad, si corresponde. Puede ver aquí recursos multilingües para ayudarlo a usted y a sus comunidades a prepararse. Puede utilizar la búsqueda en línea para encontrar estos recursos o para ver enlaces en los que se puede hacer clic. Ver las diapositivas de esta presentación en acsustain.org/what/resilience/disaster.htm. Aquí hay enlaces a recursos para la preparación y evacuación. PG&E proporciona varios recursos para cortes de energía planificados. Véalos en estos enlaces. Aquí hay enlaces a recursos relacionados con tormentas e inundaciones. Gracias por ver nuestra capacitación y por todo lo que hace para ayudar a que nuestra comunidad sea más saludable y resiliente. Para mantenerse conectado con nosotros, regístrese para convertirse en miembro de BOAD y siga al Condado de Alameda en ready.acgov.org.